Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente que nos sigue. Aquí estamos en su programa de diálogo, Entendiendo la Realidad. Estamos iniciando en este año 2023 lo que podríamos definir como una nueva temporada de nuestro programa de reflexión y de diálogo. Durante estos 6 meses vamos a tratar diferentes temas, diferentes temáticas acerca de lo que está pasando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y lo vamos a hacer en la grata compañía de nuestro hermano y amigo Franklin Martínez. Franklin, ¿cómo anda la vida después de tantos días que no nos juntábamos a reflexionar sobre y entender acerca de la realidad? Buenas tardes a todos, muchas bendiciones. Gracias a Dios andamos bien. Como bien lo dices, tenemos ya creo que varios meses sin la actividad del programa. Muchas cosas han ocurrido en todo el ámbito de las palabras, social, familiar, personal. Pero lo interesante es que dentro de todo ese ambiente siempre tenemos la figura de un Dios supremo que nos conduce y nos dirige conforme a su soberana voluntad. Es decir, que en ese contexto pues nos sentimos mucho más que satisfechos, mucho más que mejor y alegre de compartir una vez contigo. Siempre agradecemos al grupo Medios ACN por darnos la oportunidad de dirigirnos a toda nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, si se puede decir así, que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Así que agradecemos y esperamos que en esta temporada podamos ampliar sobre diferentes temáticas que están afectando no solamente a la República Dominicana, sino que están afectando al mundo. Franklin, en esta oportunidad, así de entrada a la nueva temporada, vamos a tratar muchos temas, pero en esta ocasión nos interesa que podamos reflexionar en estos minutos acerca de lo que es la sociedad del engaño, la sociedad del fraude. Y sobre el tapete tenemos un caso a nivel de la opinión pública, que es el caso de la hermana Elizabeth Silverio, que se había autodenominado como psicóloga, como educadora, y que tuvo precisamente un conflicto a través de una denuncia que hiciera un programa de periodismo de investigación. Y esto precisamente ha llevado a esta señora a la prisión, ¿verdad? Está actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres, de acuerdo a una disposición de la 9ª Sala Penal del Distrito Nacional, que declaró inadmisible un recurso para solicitar su libertad de la señora Elizabeth Silverio. Recordando que Elizabeth Silverio tenía funcionando un centro psicopedagógico, aparentemente, según las acusaciones del Ministerio Público, operaba sin licencia, entre otras deficiencias en cuanto a lo académico y a lo profesional. Yo diría, Franklin, antes de poder entrar en materia, que yo creo que el caso de Elizabeth Silverio deben salvaguardar, número uno, la dignidad humana, porque se trata de una persona, ¿verdad? El honor y, como dicen ustedes, los expertos en derecho, la presunción de inocencia de la señora Elizabeth Silverio hasta que se demuestre realmente si ella es culpable o no, cosa que debe estar facultado por un tribunal. Entonces, precisamente, sin necesariamente hacer un juicio sobre el caso de Elizabeth Silverio, vamos a tratar de reflexionar acerca de esta sociedad del engaño, en la sociedad del fraude. Bueno, desde el punto de vista tuyo, ¿cómo tú ves el panorama jurídico del caso de que estamos refiriéndonos? A la señora Elizabeth, de la cual creo que tenía un centro pedagógico basado en un elemento muy importante, específicamente para niños con problemas de
aprendizaje, de autismo, síndrome de Down, entre otros elementos especiales de la educación, vinculado a lo que se llama la neurociencia. Entonces, todo detona cuando empieza una investigación periodística donde en ese tenor se descubre que la señora Elizabeth Silverio no tenía o no contaba con el S4 o el permiso para tener ese centro de educación especial. Entonces, a raíz de esa disquisición, entonces formalmente el Estado Dominicano, a través de su organismo competente, en este caso el Ministerio de Salud Pública, quien es el que regula este tipo de instituciones, entonces desarrolla una investigación y en ese tenor pasa de manera formal a través del fiscal especial al Ministerio Público una acusación directa. En ese ámbito, entonces, la Fiscalía, como abre una investigación, solicita una medida de coerción consistente en prisión preventiva con la finalidad de que la imputada no pudiese entorpecer la investigación que pesa en su contra. Pero entonces, ¿qué podría pasar? Ya sabemos, ¿verdad? La acusación del Ministerio Público, la prisión preventiva. Es decir, ¿qué podría pasar ahora de aquí en adelante con este caso, Franklin? Todavía está a nivel de investigación. Si el Ministerio Público está investigando, ¿qué? Recuerdas que cuando a ti se te acusa de alguien, de algo, la ley establece que para a ti privarte de libertad y buscar una sanción penal, entonces debe de figurar una investigación. En esa investigación se va a verificar si de lo que a mí me acusan es algo infundado o eso tiene algún peso conforme a lo que establece la ley. En ese contexto, el expediente pasa por diferentes etapas. La etapa número 1 es la solicitud de medida de coerción. Es decir, que ya esa fue agotada, esa parte, Es ¿verdad? decir, preservar al individuo. De que no se escape. Exactamente en prisión para que esas investigaciones de manera directa o indirecta no la pueda entorpecer. Ok, ya esa es la primera fase. Esa se llama la fase o la solicitud de medida de coerción ante un juez de la instrucción. Entonces, ¿qué vendría después? Entonces, cuando se cumpla, la ley establece que en ese sentido, el Ministerio Público debe de manera formal, en un plazo requerido por ley, debe de solicitar de manera formal al juez una acusación. Pero ese plazo es 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto es? Todo va a depender si es un expediente que se declara un expediente normal o complejo. Si es un expediente normal, es posible que el Ministerio Público necesite un plazo, por ejemplo, de 90 días. 3 meses, Perfecto. 6 meses, 1 año. Entonces,
Hasta ese momento, solamente en la primera fase sería una medida de coerción porque tengo 6 meses, 9 meses, un año para yo formalmente, como establece la ley, depositar una acusación en tu contra. Ese sería el segundo paso. Entonces, el segundo paso sería ya depositar la acusación formal en mi contra ante un juez de instrucción. Bueno, pero parecería entonces que... Entonces, el juez de instrucción, con los elementos de pruebas, es quien va a determinar si existen los méritos, las razones jurídicas suficientemente hablando, para mandarte ante un juez de fondo. Un juicio de fondo. De fondo. Entonces, ese juez, en un juicio de fondo, es el que va a determinar si tú tienes responsabilidad penal o no con relación a esa imputación. Bueno, parecería entonces que puede ser un caso que dure un tiempo, ¿verdad?, dentro del sistema de justicia. Ahora, Ajá. En ese proceso, el imputado, Puede apelar. conforme a lo que establece la Constitución, tiene que respetársele el debido proceso. Perfecto. Eso significa que tanto en la fase inicial de la investigación, en la fase de instrucción, como ante un juez que va a conocer su juicio de fondo, la persona tiene derecho a agotar los recursos jurídicos que por derecho y o la Constitución le corresponden. O sea, esa resolución que allá le dictan esos meses de prisión, creo que el abogado ya ha solicitado la revisión de la medida. Perfecto. La revisión de la medida le corresponde por ley. Pero eso sería un plazo de qué tiempo para la revisión de la medida. En la revisión de la medida, la propia sentencia debe de decirlo. ¿Para cuándo? Perfecto. Ahora, independientemente de que ese plazo llegue o no, el imputado tiene derecho a apelar esa decisión. Perfecto. Entonces, Franklin, entendemos que ya la justicia tiene que actuar, ¿verdad?, respetando, como tú dices, el debido proceso de ley, ¿verdad?, en el caso de la señora Elizabeth Silverio. Pero hay un elemento que a mí me llama la atención. Elizabeth es una persona que profesa la fe, ¿verdad? Es miembro de una congregación ubicada en el municipio de Santo Domingo Este. Entonces, lo que a mí más también me llama la atención es no solamente el asunto de la ley, porque la justicia se va a encargar de establecer la culpabilidad o la inocencia en este caso. Pero en el caso de la misericordia, que es lo que nosotros estamos también enfocando este tema, la hermana Elizabeth es parte del cuerpo de Cristo. Es miembro de una de las congregaciones y que esa congregación es una congregación cristiana evangélica. Entonces, la parte de la misericordia, la compasión, yo creo que también es un elemento que fuera del aspecto de la ley es un elemento que también debemos destacar. Se trata de una hermana, ¿verdad? Se trata de una persona que profesa una fe, que se encuentra, independientemente de las acusaciones, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Inclusive se ha estado también emitiendo juicios de falsedad en cuanto a la supuesta crisis de salud que hizo estuvo en la cárcel de Ciudad Nueva, y que de ahí necesariamente tuvo que ser hospitalizada precisamente por un problema de una cirugía que se había hecho. Entonces, aparte de eso, tomar en cuenta el elemento emocional, el elemento físico, el elemento emocional. Y yo creo que deberíamos de apelar a la gente que nos está viendo
de que independientemente de las acusaciones, es parte del cuerpo de Cristo, es nuestra hermana. Pero yo creo que No sé cómo tú Como podrías ver establece- eso. hay un principio que establece constitucional que todo aquel es inocente Hasta que no se demuestre lo hasta que se contrario. demuestre Lo lo contrario. Ahora mismo lo que figura es una acusación. Ahora, esa acusación todavía no ha sido discutida en los tribunales. Por lo tanto, a partir de ahí tendremos algunos elementos de juicio desatinado en función del morbo, de lo que pudiese generar esto en algunos individuos que juzgan, prejuzgan por lo que escuchan, por lo que ven a simple vista, pero nunca llegan a un trasfondo de por qué de estos elementos. Entonces, en ese sentido, yo lo que entiendo es que hay que seguir los casos de manera muy objetiva y de manera muy prudente. Dejar a un lado la insensatez y ver a la persona como lo que es. Porque todavía haya una falta, un delito, eso no significa que la persona pierde los derechos que la propia Constitución y la ley dan para reinsertarse o vivir una vida en sociedad de manera Entonces, normal. ahí entramos a la parte del honor, de la parte de la dignidad humana. Sí. Se trata de una persona. Porque ahí, si tú partes de la premisa, ¿quién en esta vida no está exento a ser tentado? ¿O quién en esta vida en algún momento haya incurrido en un error? Bueno, todos hemos cometido errores en un momento determinado, Entonces, sí. o en mayor proporción o en menor proporción. Si lo verificamos de esa manera y traemos a colación entonces el pasaje bíblico de Juan 8, quien esté libre de pecado, Que tire la primera piedra. entonces yo le aseguro que hoy eso que juzgan a Elizabeth Silverio, no es que nosotros estamos bajo ninguna circunstancia tratando de apañar. Pero tú sabes que Pablo, en Romanos capítulo 1, también plantea lo mismo cuando habla sobre el juicio de Dios. Pablo dice, oh hombre, tú no tienes excusa. Es decir, la expresión que Pablo utiliza ahí es inexcusable. En lo que tú juzgas a los demás, dice San Pablo, tú te condenas a ti mismo. Es decir, que no hay justificación. Y como tú dices, todos en un momento determinado hemos estado expuestos a fallar. Entonces, no tenemos esa facultad para emitir un juicio de valor precisamente sobre el honor y la dignidad de esa persona. Claro, yo pienso que esos comentarios alegres, desproporcionados, comentario, diría yo, totalmente pues cargado de morbo, hasta cierto punto sesgan la realidad de algo, y ese prejuicio no te permite ver más allá de un simple razonamiento viciado por todos estos elementos No, y que hemos discutido. es precisamente lo que se ha especificado en este caso. Es decir, tú quizás no tendrás mucho tiempo para revisar los programas de plataforma, pero la vulgaridad, el morbo que se ha establecido sobre este caso, diríamos,
la mofa, la burla que se ha hecho de esta señora. Inclusive se han hecho muchos memes, se han invitado expertos en psicología, la han llamado loca, anormal. Es decir, es algo a veces impensable lo que ha sucedido con el caso. Sí, el asunto radica en eso, de que muchas veces como sociedad nos dejamos llevar, ¿verdad?, por la emoción del momento o por lo que el otro ha dicho de algo. Y en ese sentido, no tenemos misericordia para la hora de emitir un juicio acerca de alguien. Yo lo que entiendo es que yo no soy quien para juzgar. Para mí un caso con relación a ella novedoso. No la conozco de manera personal, solamente por lo que he podido... Con lo que ha visto en las redes sociales. Entonces, en ese sentido yo me descalifico para hablar de manera directa quién es la hermana Elizabeth Silverio. Hasta tanto, quiero pensar de que es una cristiana de manera normal y que en algún momento de su vida tuvo alguna falencia y esto lo ha llevado, ¿verdad?, a vivir esta circunstancia. Por lo demás, entiendo que lo correcto es orar por ella, ver a dónde esto va a terminar. Pienso de que, no obstante a este cuadro, cada persona tiene la facultad de reivindicarse, de que les respeten. Sus derechos, ¿verdad? En este caso. Porque todavía aquí no hay una condena. Exactamente. Franklin, nosotros ya estamos casi terminando nuestro programa y nuestro enfoque es sobre engaño y fraude. No necesariamente basándonos en el caso de Elizabeth Silverio, pero sí hablando en términos general. Franklin, estamos viviendo lamentablemente una sociedad engañosa, una sociedad de fraude. Y se ha establecido como una especie de cultura de fraude, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo. En todos los órdenes de la sociedad se establece el fraude, en la política, en la cultura, en el deporte. Recientemente en los Juegos Centroamericanos del Salvador, ¿verdad?, suspendieron a una competidora de atletismo porque dio dopaje, ¿verdad? Positivo en dopaje. Positivo en dopaje. Se establecen fraude en las oficinas públicas, en las oficinas privadas. La gente cuando va a sacar un papel de identidad, ya sea la cédula, a veces se hace fraude, la gente cambia de identidad. Estamos viviendo una sociedad donde la cultura del fraude es un pan nuestro de cada día. Yo pienso que aquí el elemento radica en que la persona quiere escalar o llegar a un lugar donde tú tienes que subir 10 escalones. En vez de dar los 10 pasos, hay individuos que quieren dar el último. Y en ese tenor entonces es donde se cometen grandes irregularidades en el manejo de algunos elementos donde lo que se procura es satisfacer su ego y en poco tiempo contar con recursos que son inalcanzables. O sea, no es lo mismo yo agotar 6 años para serme médico, 3 para hacerme especialista y 2 años más para conquistar el doctorado. Estamos hablando de algunos... Por lo menos 10 años. Mínimo. 10, 12 años. Para un doctorado que, teniendo yo alguna experiencia como estudiante de la universidad o algún centro de salud,
yo digo, bueno, como yo domino ya lo básico y en esta área que me voy a manejar, entonces, ¿por qué tengo que durar tantos años si puedo conseguir un título? Entonces, ahí es donde vienen todas estas falencias que llevan al individuo a cometer ciertas atrocidades. Y otro punto es también la falta de institucionalidad que tiene el país o la mayoría de países. Es decir, que la cultura del fraude está relacionado con la debilidad de las instituciones. Claro que sí. Entonces, fíjate que tenemos fraude en el asunto del deporte, de la cultura, de la música. Tenemos fraude en el hecho de que la gente cambia de identidad, de que la gente utiliza otros nombres y viven bajo un nombre falso. Pero también tenemos los fraudes de la gente que emigra de un país a otro buscando mejores condiciones de vida. Pero también lo más lamentable y lo más grave, Franklin, es que tenemos un fraude donde la gente no se acepta a sí mismo. Donde tú, siendo mujer, quieres ser hombre y donde tú, siendo hombre, quieres ser mujer. Entonces, eso también se constituye un aspecto del fraude porque la gente no se siente conforme consigo mismo. Claro, el asunto de la ideología. La ideología del género. La ideología de género, acompañada a la debilidad propia de la identidad de la persona, influyen para que tú sea lo que otro quiera ser. O sea, si usted está bien definido, tal y cual a sí mismo Dios lo ha creado, entonces pueden venir 10,000 Agenda 2030, 10,000 ideologías de género, y a usted nadie lo va a mover de ahí. El asunto radica cuando usted tiene este tipo de vulnerabilidad y que alguien venga a decirle, usted debe hacer esto porque eso es lo que usted se siente. Entonces, usted incurre en esa acción totalmente negativa. Y otro punto vital es la rebeldía tenaz que tiene el hombre en contra de los principios y fundamentos bíblicos que Dios ha creado. Tú ahorita habías planteado el elemento de la corrupción, el elemento del manejo de los fondos. Y cuando nosotros hablamos del tema del fraude y de la cultura del engaño, también tenemos que hacer referencia a las famosas evasiones de impuestos que se dan en la sociedad. La gente que reporta, ¿verdad?, impuestos diferentes a los niveles de ingresos que puede tener una persona o puede tener una empresa. Claro, lo que pasa es que eso no se le hace. Y ahí también se es evidente la situación. Lo que pasa es que no se le hace mucho caso porque eso ya está a otros niveles. Nivel de... Sí, eso está institucionalizado. De una manera, pero muy, muy alta, muy elevada, porque quienes evaden impuestos de diferente naturaleza, no es alguien por ir a un colmado, a un supermercado, a comprar un producto o un bien. Entonces, eso está en unos niveles bastante elevados y por eso, entonces, esto no produce, no es tan escante, porque para producir esos decibeles sociales, tiene que ser porque en el campo político, en el campo económico, alguien de cierto peso ha incurrido en esa falta y otra persona o alguna institución quiere aprovechar esa circunstancia para hundir, castigar, sancionar y a raíz de eso entonces auparse. Pero Eso lo vemos en la campaña política. Que otra forma de hacer fraude también, inclusive nosotros hemos sido testigos de fraudes que se han hecho ya en campañas electorales. Es decir, que
que el fraude y el engaño diría yo, a una conclusión que podemos llegar, se ha institucionalizado en la República Dominicana. Franklin, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Entendiendo la Realidad, en este primer programa correspondiente a esta temporada que esperamos sea de mucho interés. Franklin, palabras finales y nos despedimos. Bueno, gracias a Dios que nos ha permitido volver nueva vez a este programa tan importante, ¿verdad? Para nosotros y para los espectadores. Y en ese sentido, pues, queremos que sea de mucha bendición para los que nos ven a través de este medio y desearle que Dios, pues, siga bendiciendo su vida y que sea el soporte de cada uno de sus senderos. Bien, ya ustedes saben, en una próxima entrega nos estaríamos encontrándonos en este espacio de diálogo, Entendiendo la Realidad. Hasta la próxima.